and all the law that they had created it. La forma de vivir de ellos, The living way, o sea, de los judíos, había cambiado tanto the Jewish, has changed so much que ya ellos no obedecían los mandamientos de Dios. that they did not obey God's Pero command. seguían creyendo que ellos eran justos. But they continued believing that they were righteous. Y muchas veces nosotros And many times us, nos alejamos un poquito de Dios, we turn away from God, pero creemos que no podemos perder la salvación. but we believe that we cannot lose our salvation. Si usted está alejado de Dios, If you're turning away from God, no creo que usted tiene salvación. I don't think that you have salvation. En la cruz, At the cross, Jesús cumplió con la ley Jesus fulfilled the law, y ahora solo tenemos que aceptarlo a Él, and we only have to accept Him, ser obedientes to be obedient y fieles a sus mandatos, and faithful to His command. y podemos saber And que en we- realidad sí somos hijos de And in Dios. reality, we will do know that indeed we are children of A God. veces creemos saber mejor que nadie lo que Dios espera de nosotros, Sometimes we think we know more than anybody else that God's pero expectations. se nos olvida of us. preguntarle a Dios But we ask to ask Himself, qué es realmente lo que Él quiere hacer con nosotros. what in reality He wants to do with us. Algo muy importante Something very important es que los hombres is the men deben de ser los líderes de sus casas. should be the leaders of their homes. Cuando los hombres no son líderes de sus casas When the men don't take the leadership position in their homes o sus hijos, or to their children, sus hijos crecen the children grow haciendo cosas que quizás no deben de hacer. doing incorrect things. Ello hay unas estadísticas que son muy penosas. According to statistics, which is very sad, Yo voy a leer aquí I'm going to read here estadística del censo de los Estados Unidos, a statistic for the Central United el States. último censo que se hizo, creo que The hace live census that it was done como 6 años creo que se hizo. about 6 years ago, La oficina del censo de los Estados Unidos indicó the census officer indicated que aproximadamente that approximately 18.3 niños 18.3 viven children sin un padre en el hogar, live without a father in their homes. lo que representa, What it represents, oigan bien, listen carefully, un niño de cada 4 en los Estados Unidos están sin padre en el at hogar. least one children of each family homes have no Esto quiere father in their decir- homes. That means Que 80% de los hogares that 80% of the households, están encabezados por madres solteras. the head of the houses is a woman. No hay hombre en la casa. There's no man in the house. Los niños provenientes de familias sin padres, The children are coming from Oigan women without a father. oigan esto, tienen Listen el to doble this. de probabilidades de sufrir problemas de salud mental They have the double possibility of having mental problems. y de compartimiento en comparación con aquellos que viven con ambos padres. In contrast with the children that grew up with their fathers in their homes, El censo también reveló the census also revealed que un 70% that 70% de los jóvenes internados en centros estatales, o sea, en cárceles in the youth Oh. children in prison o centros juveniles, of youth el centers, 70% the 70% se han creado nada más con su madre en la casa. they only have a mother in their homes. Algunos con su padre nada más, porque hay algunos que se crían sin madre también. Some also only have the father in their homes. Los niños que se cree que cuentan con un padre activamente involucrado en su crianza The children that have a father actively involved in their upbringing, tienen un mejor desempeño escolar. they had a better development in school. Y algunos datos muestran And all the data knows que tienen un 33% menos de probabilidades de repetir un curso. that they have a 33% less probability of failing in O their sea que lives. el que crece sin su padre, The one that grew up without a si father, tiene un 57% del 67% de que se puede quemar en un curso y they volver a have sacar. 67% of failing in their classes. Y un 43% más de probabilidades de obtener clasificación de excelencia, o sea, notas A. But a 43% more obtaining excellence grade in Eso quiere the decir- school. Que un 57% But a 57% de esos niños que se crean sin padres of those children that grew quizás up no without a tienen, father, quizás no tienen A. maybe they don't have any. Oigan bien, en un estudio sobre 56 tiroteos escolares, In a study based on shooting in school, solo 10 de los autores, only 10 of the o authors, sea, el 18%, the 18%, se criaron en un hogar estable con ambos padres biológicos. they were raised in a stable house of a Eso quiere decir que de 56
tiroteos. But the 56 shootings, 46 de ellos 46 of them, se criaron con un solo padre y una sola madre en they la casa. grew up with only a single father or mother. Esto representa un 82%. That represents an 82%. Eso es increíble, ¿verdad? It's incredible. Fíjense, una de las ventajas que nosotros tenemos One of the truth that we all es que no have, somos huérfanos, we are not orphans, porque tenemos un Padre Celestial. because we have a celestial Father. Y de la única forma que yo veo que esto puede mejorar para los niños que no tienen padres, And the only thing that I can see that it could improve to the children Es si that are las madres fatherless is if the mothers quizás lo crían en la iglesia raise them in church, y a través de su Padre Celestial and through their heavenly ellos Father, pueden obtener they lo que could le hace obtain falta what a su is they're Padre lacking in their biológico. lives from the biological Vamos al father. primer punto de hoy, que es Cristo es nuestro modelo de vida. Jesus is our model for life. El primer versículo que vamos a leer es Efesios 5:1. Ephesians 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Therefore, be imitators of God as dear Fíjense, children ¿no? of God. Todos nosotros hemos crecido imitando a alguien. All of us should grow Todos. imitating God. Muchas veces las hijas imitan a las madres, Many times the daughters imitate their los mother, hijos imitan a los padres. the boys imitate their father. A mí me encanta ver, yo me acuerdo que la hija mía más pequeña I remember that my youngest daughter, le gustaba caminar con los tacos de María Elena. she used to do Maria Elena's heel, Chiquitica, sí, se ponía los tacos y te la veía. very, very small, and she will wear Maria Elena's heel. Y si son hijos varones, And if they're boys, tratan de imitar a los padres. they try to Tratan de imitate their sentarse como father. ellos. They try Y to tratan de sit, hacer cosas que son imitando a sus padres. they imitate their father, how they sit. Yo how me they parezco talk. mucho a mi papá. I am very alike like my Y dad, heredé hasta el carácter de mi papá, and I inherit his que character. no fue un carácter muy bueno. That is not a Mi very papá good era un hombre character. fuerte, rudo. My father was rude, Y me ha costado mucho and it's been very Pedirle a hard for me Dios. to ask God para que me haya cambiado como Dios me ha cambiado. to change me the way He wants me to be. Y yo no me crié con mi papá. And I was not raised with my Eso fue otra father. cosa. That's Pero another heredé thing. su carácter. But I still inherit his Y character. yo fui, en alguna forma, yo diría que hasta abusado por mi papá In one way or verbalmente. another, I think I was somewhat Y abused muchas by my veces, dad. And Cuando many usted lo times, abusan verbalmente, criando, cuando está creciendo, when you verbally abuse usted tiende a hacer lo mismo. as you're bringing up, Por you ejemplo, tend to do the same. la mayoría de los hombres y mujeres For example, the majority of women que and vieron que men fueron molestados o abusados sexualmente cuando chiquitos, they were sexually son las molested when mismas they were personas que children. arrestan cuando están adultos porque están haciendo lo mismo. They themselves become molester of the children. O sea They que become arrested. es como un círculo vicioso, ¿verdad? It's a vicious cycle. El versículo 1 Verse que 1 acabamos de leer that we just read, dice que debemos de ser imitadores de he Dios. said that we should be imitators of God. Y si nosotros vamos a imitar a alguien, And if you're going to imitate someone, tenemos el modelo de Jesús. we have Christ's model, La vida que Jesús vivió aquí en la tierra. Christ's life here on Y earth. somos llamados a ser semejantes a Jesús. And we are called to be Christ-like. Somos llamados a ser obedientes y fieles a sus mandatos. We are called to be obedient and faithful to His Los commandments. hombres Men, son llamados a ser el ejemplo en el hogar. men are called to be the example to follow Si in los their homes. hombres casados And the married men tomaran el control de sus hogares take control of their household espiritualmente, spiritually. porque hay muchos hombres que quieren controlar la casa, There's many men that want to pero con control las their cosas homes, mundanas. but from the worldly Pero si ways. los hombres cristianos If the Christian men tomaran el control de sus casas espiritualmente, take the spiritual control in their homes, hubieran más hogares saludables. there will be more healthy homes. Cuando los hombres no toman el control de su hogar, When the men don't take control of their homes, los hijos especialmente, especially for the children, especialmente los varones, especially boys, cogen el mismo camino de su papá. they will follow the Y same muchas track that veces the esos father is caminos no son walking on. buenos. And many times those paths are not good. Entonces nosotros los hombres que tenemos So, hijos, yo en mi so- caso nietos, So us men that have children and tenemos que ser grandchildren, mejores ejemplos para nuestros hijos. we have to be a better example for our children. Fíjense que si un hombre no va a la iglesia, Listen, if a man doesn't Los hijos attend no van. church, the children will come. ahora si la mamá va a la iglesia, But if the mother comes to es muy church, posible que las hijas vayan con ella. it's very possible that the daughter will come with her. Pero si el papá no va a la iglesia, But the Los father hijos se does quedan not en la casa attend the con él. church, the children will stay home with them.
Esto quiere decir That means que si el hombre busca when the man seeks ser God semejante a Cristo, to be Christ-like, es muy posible it's very que possible sus hijos busquen ser semejante a Cristo. that the children will look forward to be Christ-like as well. Todos nosotros somos amados por Dios, All of us are loved by God, pero Dios espera que los amemos a Él but God is expecting us to y love que Him seamos back obedientes a Él. and to be obedient to Him. Efesios 5:2 dice esto. Ephesians 5:2 said as follow. Next. Y andad en amor, And walk in love como también Cristo nos amó as Christ also loved y us, se entregó a sí mismo por nosotros, and given Himself for us, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. an offering and sacrifice to God for a sweet smelling. Si somos Aroma. imitadores de Dios, If we're imitators of también God, tenemos que amar como Él nos ama. we also need to love as God loves Fíjense, us. Jesús nos ama tanto a nosotros He loves us so que much dio su vida por nosotros. that He gave Himself for us. Jesús no tenía que entregar su vida, He didn't have to no tenía surrender His necesidad. life. Él estaba en el cielo tranquilo. He was doing good in heaven. Pero por obediencia al Padre But because of the y obedience por to el His amor que Él Father, tiene con nosotros, and for the love that He Él feels vino for al mundo a us, entregar su vida por nosotros. He surrendered His life for all of us here on earth. Hay unas palabras bíblicas que dicen, Dice, sé santo como yo soy santo. This is a biblical word that says, "Be holy as I am holy." Esto quiere decir que debemos esforzarnos para cambiar nuestras vidas That means we need to make y effort ser to change mejores our life representantes del amor de Dios. and to be very representative of God's love. Y Dios llama santo a todo aquel que se ha entregado a su Hijo Jesús. He loves so much to those people that have surrendered all to Jesus. Durante el tiempo de los judíos, During Jewish time, ellos tenían que ir al templo they needed to go to the synagogue y llevar su ofrenda, to bring their offering, usualmente una oveja sin mancha, usually a lamb without para ser expiados de sus pecados. to atone for their sins. Jesús Jesus vino al mundo came to the world, y se convirtió en esa oveja sin mancha. and He turned into that lamb without a Él se stain. entregó Él He gave para Himself ser crucificado, to be crucified, para que nuestros pecados fueran expiados, so our sin aún would be antes de atoned, nosotros haber venido a Cristo. even before we accepted Him as His Lord and Savior. Efesios 5, 3 y 4 dice esto. Next. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, But fornication and uncleanness or ni covetousness, aun se nombre entre vosotros, let it not even be named among you, como conviene a santos, as is fitting for ni saints. palabras deshonestas, ni necedades. Not in dishonest word, Next. neither filthiness nor foolish talking, Ni truhanerías, nor coarse que jesting, no convienen, sino antes bien acciones de gracia. which are not fitting but rather giving of thanks. Todos tenemos momentos débiles, ¿verdad? We all have weak times, Pero eso no justifica but that doesn't justify que pequemos. that we sin. Todos tenemos momentos en que la debilidad del mundo We all have those weaknesses moments nos agarra. that take over Pero us. si somos hijos de Dios, But if you're children el of God, Espíritu Santo nos deja a nosotros decir, the Holy Spirit will prompt us. estás caminando, te estás saliendo de tu camino. You taking the wrong Y path. si somos verdaderos hijos de Dios, If we're truly si children of estamos God, entregados a Cristo, and we have surrendered tan to pronto Christ, sentimos el Espíritu Santo hablándonos, as soon as we feel the Holy Spirit enderezamos el prompting camino. you, we straighten out our path. la fornicación The y fornication toda impureza and all filthiness, o codicia covetousness, son totalmente opuestos al amor de they're Dios totally opposed to God's y a la love santidad de Dios. and the sanctity of God. La fornicación, The fornication, la inmundicia the filthiness, y la avaricia son And the cosas greed. malignas this que malignity Satanás utiliza that Satan used para destruir la obra divina que Dios está haciendo en to nosotros. destroy the divine work that He's doing in us. Y el diablo emplea estas prácticas impías And the Satan practiced this filthy, para impedir que las To impede. personas vivan conforme a la voluntad de that Dios. we don't live according to God's will. Existe una estrecha relación Between this relationship, entre los pecados sexuales, the sexual sins, otras impurezas inmorales or the filthiness that are immoral, y la codicia. and the greed. Hay una relación muy estrecha entre estos, There's a very narrow relationship porque son between them, pecados because they're sins que Satanás utiliza that Satan used para amarrarnos,
to tie us, to Y bind ya us. Jesús nos soltó. And God delivered us. Ya Jesús rompió las cadenas. He broke all the No bondage. podemos vivir en esta situación. We should not be living in that kind of situation. Estos pecados son contrarios a la ley de Dios. These things are against God's law. Y quienes viven en ellos And who is living in it no pueden ser considerados hijos de Dios. cannot be considered children of God. La fornicación, por ejemplo, For example, fornication está muy extendida en el día de hoy. is very extended nowadays. Hay personas There is que people conviven con su pareja that live sin in sexual compromiso de relationship matrimonio. without having a comfort. Muchas veces Many times viven en esa situación they live in that porque la situation mujer no se quiere casar because the woman doesn't o want el to get hombre no se married, quiere casar. or the man doesn't want to get Pero eso no married. quita But that doesn't que take todavía away Dios considera esto un pecado. that God is still considering Entonces tenemos que sin. tener mucho cuidado con eso. So we have to be very careful with that. Pablo menciona la fornicación y la codicia Paul mentioned the porque en su fornication and época, greed en la época de Pablo, because at Paul's time estos vicios están muy extendidos en Efeso. this kind of sin was very Pero extended those days. La fornicación más grande existe hoy But the biggest En fornication la exists juventud. today in the youth group. en la juventud, que se cree que vivir junto con otra persona no es nada. In the youth group because they think they live together. Se is creen something. que tener una relación con una persona que conocieron hoy no es nada. They think they have a relationship with someone they just Y el meet próximo today, domingo it's salen nothing. otra vez a la discoteca, conocen a otra persona y tienen una relación con esa persona y no es nada. And the next Sunday they meet somebody else and then Y you 2 have a semanas relationship después with salen them otra as well. vez y tienen otra relación con otra persona y no es nada. And then the next week with someone else and it's still nothing. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. That's not what God is calling us. La to do. razón por la cual Dios nos dio a nosotros el poder de procreación The reason why God told us to multiply es para multiplicar la cantidad de personas en el mundo, is to multiply the quantity of people in the pero world. personas que caminen con Él. But people that are walking along with Him. Mucha gente codicia A lot of people have greed in their esposas de hearts. otros hombres Things that belongs to o others. esposos de otras mujeres. Of all these women's husbands. En estos días estaba yo viendo un programa In a few days I was looking at a program donde una mujer where the woman, estaba hablando she was saying de que su mejor amiga that her best friend le había quitado el esposo. had taken her husband from her. Esa no era su mejor amiga, ella creía que era su mejor amiga. She believed that she was her best friend Porque si no le respetó el esposo, no era su mejor amiga. because she did not respect her. Y es lamentable porque esto her sucede husband. diariamente en este tiempo. It's unfortunately, but it happens very often in this society. Fíjense que este versículo dice que no debemos hablar palabras deshonestas He said we tampoco. shouldn't talk dishonest word No either. debemos ser necios. We should not be foolish. Y más importante, But most no importantly, debemos engañar a nadie. we should not deceive no one. Que es lo que quiere decir tujanerías. We should not deceive. Ni hacer cosas de mal gusto tampoco. We should not do things that are Esto es parte de la distasteful. tujanería. Tenemos un Padre que nos guía a tomar acciones de gracia, We had a God that guided us to do a work of action of grace, así como la gracia de Él nos salvó. just like His grace saved us. Los hombres que son líderes en sus hogares Those men that are leaders in their homes, son ejemplos a seguir. they're examples to follow. Por lo tanto, es importante Therefore, it is que important sepan ser líderes impecables that to be sinless leaders cuando se trata de el buen ejemplo para los hijos. when it comes to be a good example for Y your Cristo es children. el modelo que nosotros And tenemos Jesus is the model that we A have to seguir. follow. para que nuestros hijos So our children nos imiten imitate como us, nosotros imitamos a Cristo. just like we imitate Vamos al Christ. segundo punto. No arriesguemos nuestra salvación. Let us not jeopardize our Efesios salvation. 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, next, o inmundo, o avaro, que es idólatra, For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is tiene an herencia en el idolater, reino de Cristo y de Jesús. has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Fíjense cuántas veces ya hemos leído la palabra fornicación. How many times En have este- we read en the este word capítulo. fornication in this Y nada más chapter? estamos leyendo los primeros 5 versículos. And ¿verdad? we only have read the first 5 O verses inmundo, of o filthiness, avaro. or greed. Todo esto lo estamos leyendo en los primeros 5 versículos. And the first 5 verses we keep reading the same word. Primeramente quiero aclarar
First, I just want to clarify. que si una persona está fornicando, The person is in fornication, o es una right now, persona inmunda, or is a worldly o person, avara, or greedy. no necesariamente tiene que ser idólatra Not necessarily have to be an para ser idolater excluida del reino de Dios, to be excluded from the kingdom of God. ¿verdad? Porque esos son pecados también. Those are sinful ways as well. Pero la idolatría es otro pecado que se acumula But the idolater is an a los accumulation otros of cuatro sins pecados to the other four sins that we cuando la mentioned. persona hace todas estas cosas. When the person does all the prior sins. La that we fornicación, mentioned. por ejemplo, puede hacernos perder la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fornication could exclude us from the kingdom of El God. apóstol Pablo dice The Apostle Paul que los says que cometen estos pecados, y estoy hablando de todos los pecados que mencioné, that the people that commit all the sins that we corren el previously riesgo de said, perder la herencia en el reino de Dios si they no se take the arrepienten. risk of losing the inheritance from the kingdom of God if they don't repent from their sins. Pero Dios es paciente But God is patient, y espera que nosotros vengamos arrepentidos a sus pies. and He expecting us to come surrendering and repent. Primera de Corintios 6:13 dice él, 1 Corinthians 6:13 says, las viandas para el vientre the foods for the stomach y el vientre para las and viandas. the stomach for the food. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. But God will destroy both of it. Pero el cuerpo no es para la fornicación, Now the body is not for the sexual immorality, sino para el Señor but for the Lord, y el Señor para el cuerpo. and the Lord for the body. Señores, nuestro cuerpo debe de ser un cuerpo que es un sacrificio vivo, Our body should be a living sacrifice for un God, sacrificio santo a holy sacrifice to y God, agradable para Dios. and pleasant to God. La fornicación nos separa de Dios. The fornication separates us from God. Estamos llamados a ser santos We are called to be holy y a seguir los mandamientos que se nos han dado. and to follow the commands that He has Fíjense, given toda us. inmoralidad sexual All sexual nos immorality, aleja de Dios. put it away from God. Sea fornicación, Either sea fornication, adulterio, adulteries, sea la homosexualidad, homosexuality, todo esto all of those. nos aleja a nosotros It put us far away from God. de Dios. Efesios 5:6 dice esto. Ephesians 6:5 says, 5, Dice, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, Let no one deceive you with empty words. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de For desobediencia. because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Primeramente tenemos que alejarnos de aquellas palabras que no quieren nada con la palabra de Dios. First, we have to remove ourselves of anything that has nothing to do with the word of Porque God. estas mismas personas pueden arrastrarnos a nosotros con ellos mismos Those people themselves could take us to y nos pueden walk the arrastrar walk. hasta perder nuestra salvación. And we could also almost lose our salvation. Cuando nosotros seguimos las cosas que no agradan a Dios, When we do the thing that is not pleasant to nos God, convertimos, como dice aquí, en hijos de desobediencia. we become the children of disobedience. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. And that's not what God wants for us. Las palabras vanas son palabras que carecen valor o verdad. The vain words are the one that Son lack palabras que no tienen word, sustancia, son palabras que no tienen propósitos. the word that has no purpose and substance. Simplemente son Simple. usadas para alejarnos de Dios. They just to turn us away from Así es God. que vamos al tercer y último punto. Let's go to the third and Que last seamos point. fructíferos en todo. Let us be fruitful in everything. Efesios 5, 7 y 8 dice esto. No seáis pues partícipes con ellos, Therefore, do not be partakers with them. porque en otros tiempos erais tinieblas, For you were once darkness, mas ahora sois luz en el Señor. but now you are light in the word. Andad como hijos de luz. Walk as children of light. Debemos evitar a aquellos que nos quieren llevar por el camino equivocado, We should be turned away from those people that want to take it for the wrong porque estas path. personas viven en la oscuridad But those people live in y darkness. nosotros somos llamados a ser luz. And we are called to be light. Nosotros somos llamados a ser hijos de la luz, We are called to be children of light. porque ya nosotros dejamos la oscuridad atrás. Because we left the darkness La behind oscuridad no us. tiene ningún control The darkness has no control in us. con aquellos With those que tienen la luz del Señor sobre ellos. that had the Lord's light upon them. Antes de venir a Dios, sí, estábamos en la oscuridad, Before we came to the Lord, we were in vivíamos en las darkness. tinieblas, We live in the darkness. pero Dios nos cambió But God changes. y Dios brilló su luz sobre nosotros. And He shed His Y light esa on luz us. brilla sobre nosotros hasta el día que nosotros salgamos de And este that mundo. light should shine in us until the day we died. Hay veces que yo me levanto de la cama
Sometime when I get up, y ya 2 o 3 veces that 2 or 3 times por levantarme en la oscuridad to get up in the he darkness, tropezado y me he dado mi golpe. Y, ¡ay! and I have ¡ay! stumbled a few times. Pero esas son cosas But those are que le things suceden a uno, ¿verdad? that happen to us. Ahora vamos a usar eso como un símbolo de lo que Dios hace con nosotros. So let's use this as a symbol of what God does with Cuando us. nosotros estamos en la oscuridad, When we are in darkness, tenemos muchos tropiezos en el we mundo, have a lot of stumbling blocks in our sufrimos path. muchas penas, We did a lot of muchos things. dolores, We went through a lot of pains. y nos suceden muchas cosas A lot of things que en realidad son happen. buscadas por nosotros. The reality we're Si yo the prendiera la cause of luz, it, and if I turn the no light on, tropezaría, ¿verdad? I wouldn't stumble. Ahora, mi esposa está en la cama. But my wife Si is yo in prendo bed. la luz, If I turn the light on, la despierto a I ella. will wake her up. Entonces yo no puedo hacer tropezar a alguien But I cannot make someone stumble porque yo estoy tropezando. because I'm stumbling myself. Yo no puedo interrumpirle la paz a otra I persona cannot interrupt the peace of porque yo estoy someone tropezando. because I'm stumbling. Pero la gente del mundo quiere que tú tropieces con ellos. But the worldly people want you to Ellos quieren que tú stumble. estés en la oscuridad con ellos. They want you to be in Y nosotros darkness. tenemos un Dios And we have a que God no nos permite a nosotros does estar not con allow ellos. us to be in darkness. Tenemos un Dios poderoso. We had a mighty God. Tenemos un Dios We misericordioso. had a merciful Tenemos God. un Dios We have a que en el God. medio de los tropiezos In dice, the middle of the espérate, stumbling este block, es he mío. says, stop, this is mine. Y te saca. And he pulls Dice, you este es out. mío. This is mine. And he Este no va a pulls you tropezar out. contigo. He's not Tropieza going to tú. stumble in you. You're going to stumble on your own. Ya tú oíste mi palabra. You heard my word. Si tú no quieres oír mi palabra, If you don't want to hear eso my está en word, ti. that is in pero you. los míos no lo toques. The minds are, you're not Jesús dice Jesus said que las ovejas que se le han dado a él, that the sheep that nadie has se been la puede given to quitar. him, no one could take it away from his hands. Entonces, si nadie se la puede quitar, If no ¿quién one puede take it quitarnos a away, who nosotros could snatch us from him? de las manos de Dios? Who could snatch us from the God's hands? El Espíritu Santo The Holy Spirit, nos advierte cuando vamos a hacer algo equivocado. He warned us we're going to do something wrong. Pero si somos obedientes, brillamos la luz de Dios. But if you're obedient, Jesus' light is going to shine on Y la brillamos ante todo aquel que nosotros con el que nos topamos. and we shine to around anybody that. Cuando somos our way. fructíferos en el camino de Dios, When we're fruitful in God's se walk, nota el cambio en nosotros. people see the change. La gente in us. nota lo que Dios ha hecho en ti. The people see the change. in us. Especialmente personas que te conocen de antes de que tú vinieras a Cristo. Especially people that know you before you came to the Lord. Yo tengo varios familiares que dicen I have very family members que that cuando they yo me said, convertí, para ellos era, él está pasando por una etapa de esa de... Eso él vuelve otra vez. when I converted, I was going through a stage and I will return to Hacen be the old 27 self. años y yo no he vuelto. It's been about 17 years. Porque en and I el have camino que turned Dios back me to tiene, my yo no old me self. puedo alejar de él. Because the way that God showed me, I will not Y el turn cambio se back. nota. And that could be Gálatas seen. 5, 22, 23 dice, Galatians 5. next, dice, mas el fruto del Espíritu But the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, long-suffering, bondad, kindness, fe, goodness, mansedumbre faithfulness, y templanza. gentleness, and self-control. Templanza lo que quiere decir es dominio propio. Self-control, what it means, Y dice, self-dominion. contra tales cosas no hay ley. Against such there is no O sea law. que si tenemos control propio If you have de nuestras self-dominion vidas of our lives, y se la hemos dejado a Dios para que nos guíe, and we have put it in God's hand for Him to entonces guide us, no hay enemigo que pueda tocar there's no nada. enemy that could touch our lives. Pero nosotros tenemos que tener el espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros. But we had to have Lo the que quiere decir que tenemos que ser amorosos, so we had to have the Holy Spirit in tenemos us. que We had estar to be gozosos en loving. todas We had circunstancias, to be joy. tenemos que tener paz, We had to have peace. tenemos que tener paciencia. We had to be patient. Hay mucha gente que te sacan de quicio. Some people Pero hay take que away tener your patience, paciencia, but we need to be patient. hay que tener benignidad, We had to be gentle, bondad, kindness, fe faith, y mansedumbre. and gentleness. Vivir conforme al fruto del Espíritu To live according to the Holy nos Spirit. convierte a nosotros en frutos de luz. It converts us in fruit of light. Y solo los que creen y aceptan a Jesús, Only those that accept it and believe in Jesus, quienes tienen fe en Dios, who has faith in God, poseen el Espíritu de Dios. the Holy Spirit indwells them.
Y el Espíritu de Dios produce buen fruto en la vida de los creyentes. And the Holy Spirit produces good fruits in the believer's Dios life. es amor. God is love. Si es que nótese que el fruto del Espíritu Notice that the fruit of the se Spirit describe precisamente como esto, como amor. is just defined as love. Y el creyente debe poseer los atributos de Dios. And the believer should have the attributes of Y los God. atributos de Dios And the attributes of God son los mismos are the que el same fruto del Espíritu. as the fruit of the Si Spirit. falta alguno, If one is missing, el creyente debe examinarse a sí mismo. the believer had to examine themselves. La manera en que nosotros amamos a los demás The way that we love others, les demuestra a ellos we show them que Cristo está en that nosotros. Christ is in us. A veces las personas no logran comprender el amor de Dios. Some people cannot comprehend No logran God's love. comprender la genuidad del amor de Dios. They cannot comprehend the genuity of God. No comprenden por qué los amamos de la forma que los amamos. They don't comprehend why we love them the way we love them. Ellos no entienden que eso no es un sentimiento cualquiera, They don't understand that it's not any sino que kind of es feeling. parte del cambio que Dios ha hecho en nosotros. It's part of the change that God is Y doing. cuando los demás reconocen And when others recognize nuestro amor genuino our hacia genuine ellos, love toward them, entonces reflejamos esa luz que tenemos en Cristo and then we reflect our light in y se Christ, proyecta sobre ellos. and He projects on them. Yo lo voy a dejar con estas palabras. I'm going to leave you with these words. Déjame buscarla aquí porque no están en mi... Yo lo voy a dejar con estas palabras. Juan 15:9. Estas John- palabras me vinieron a mí anoche y John se me olvidó ponerlas aquí. 15:9, Father? Yes, 59. Juan 15:9. Quiero dejarlo con estas palabras. 15:9. Dice, como el Padre me ha amado, Like the Father has loved me, así también yo os he amado. same has also loved you. Permanecer en mi amor. Remain in my love. Venga, amigo. Oh, está ahí. Como el Padre me ha amado, As the Father loved me, así también yo os he amado. Eso es Pablo I diciendo. also love you. Pablo está diciendo esto Paul is telling that too a su pueblo, ¿verdad? to his people. Como el Padre me ha amado, As the Father loved así me, también yo os he amado. I also have Y loved dice you. permanecer en mi amor. Abide in my love. Lo que Pablo le está diciendo al pueblo es, Well, Paul is telling yo to los the amo a people, ustedes I love you como Cristo me ama. as Jesus loved me. Pero yo quiero que ustedes amen But I want you to love como Cristo los ama. as Christ loved you as well. Vamos a ser personas Let's be que people amemos a Dios to love God y amemos la presencia de Dios. and to love the presence of God. Amén. Vamos a orar. Let's all pray together.